Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a hacer la explicación del capítulo 26, 27 y 28 de macroeconomía. Empezaré por explicarle 2 puntos de cada capítulo. Los integrantes de este equipo son Ángela Patricia Rojas Millán, Geraldine Quintana Bernal y Cristian Camilo Ballesteros. Del capítulo 26 le explicaré el punto 4 y el punto 5. Entonces empezamos. El punto 4. Suponga que el PIB es de 8 billones, los impuestos de 1,5 billones, el ahorro privado de 0,5 billones, el ahorro público de 0,2 billones. Suponiendo que esta economía es cerrada, calcule el consumo, las compras del gobierno y el ahorro nacional de la inversión. Primero, quisiera decir que el PIB es el precio por cantidad de bienes y servicios producidos en un territorio determinado que se genera en un país, y este no se puede contabilizar doble vez ni los bienes y servicios de hechos en años anteriores. El PIB se puede caracterizar por el consumo interno, la inversión extranjera, el gasto y la posición neta en el exterior. Y además, también como para tenerlo en cuenta, quiero relacionar que una economía cerrada es la que no intercambia bienes y servicios o activos con otros países. O sea que es aquella que no interactúa con el resto del mundo, sino solamente entre ese país. Ya dicho esto, voy a empezar a dar la solución a este punto. Entonces aquí tenemos los datos que nos dan el PIB que es de 8 billones, el impuesto de 1,5, ahorro privado y ahorro público. Nos dice que primero tenemos que calcular el consumo. Decimos que el consumo se puede calcular con la siguiente fórmula. PIB menos impuestos menos consumo. Entonces, siendo así, tenemos un ahorro privado de 0,5. Esto es igual al PIB menos impuesto menos consumo. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el ahorro privado que es de 0,5, es igual a 8 billones del PIB menos 1,5 que es del impuesto, igual al consumo, que es lo que tenemos que buscar, el precio que queremos calcular. Y nos da un valor de 6,0, es decir que ese es el valor del consumo, 6,0. Ahora nos dice que tenemos que calcular las compras del gobierno. Entonces primero tenemos que el ahorro público es igual al impuesto menos el gasto del gobierno. Tenemos los datos de ahorro público y de impuesto. Nos falta el gasto de gobierno, que es lo que vamos a calcular. Entonces tenemos que ahorro público, que es de 1,5 menos gasto de gobierno, es igual a 0,2, que es el valor del impuesto. Aquí despejamos y nos da un resultado de 1,3 billones el gasto del gobierno. Después nos pide que calculemos el ahorro nacional. Tenemos que el ahorro nacional es igual al PIB menos el impuesto menos el consumo más el impuesto menos el gasto. En resumidas cuentas, el ahorro nacional es igual al ahorro privado más el ahorro público. En este caso, entonces vamos a despejar las variables reemplazándolas por los valores ya asignados. 8,0 de PIB, 1,5 del impuesto, menos 6,0 del consumo, más 1,5 del impuesto, menos 1,3 del gasto. Resolviendo estas ecuaciones y estas operaciones nos dan que el ahorro nacional es del 0,7. Y por último nos piden hallar la cifra de la inversión, la cual entonces está dada por
PIB menos consumo menos gasto, la cual sería el 8% del PIB menos el 0.6 del consumo menos 1.3 del gasto, y nos dan un resultado del 0.7, la inversión. Ahora pasaré a explicar el punto 5. Este dice así: los economistas de Finlandia, una economía cerrada, han recabado la siguiente información acerca de la economía en un año en particular. El PIB es de 10.000, el consumo de 6.000, el impuesto de 1.500 y el gasto de 1.700. Los economistas también estimaron que la función de la inversión es inversión igual a 3.300 menos 100 R. Este R se contabiliza o se tiene en cuenta acá como la tasa de interés. R es la tasa de interés real del país, expresada como porcentaje. Calcule el ahorro privado, el ahorro público, el ahorro nacional, la inversión y la tasa de interés en equilibrio. Entonces tenemos aquí que para primero hallar el ahorro privado, este es igual al PIB menos el impuesto menos el consumo, que haciendo los cálculos con los datos ya dados anteriormente nos da 2.500. El ahorro público lo tenemos como impuestos menos gastos y da un valor de 2.300. El ahorro nacional es igual al PIB menos el impuesto menos el consumo más el impuesto menos el gasto. Haciendo las operaciones dan 2.300. Y la inversión, como ya lo vimos en el caso pasado, es igual al PIB menos el consumo menos el gasto, donde da un resultado de 2.300. Ya por último, para encontrar la tasa de interés, entonces la tasa de interés es igual a 3.300 menos 100 R, que R es la tasa de interés. Haciendo como tal todos los cálculos nos da un 10% de interés, de la tasa de interés. Del capítulo 27 explicaré el punto 6 y el punto 7. Dice el punto 6. ¿Qué tipo de acciones esperaría usted que pague el rendimiento promedio más alto? Acciones en una industria que es muy sensible a las condiciones económicas, como un fabricante automotriz, o acciones en una industria que es relativamente insensible a las condiciones económicas, como una empresa de suministro de agua, y por qué. Bueno, primero cabe destacar que cuando se refiere a una economía sensible, se refiere a la reacción ante variables de la economía en su conjunto. Se puede denominar como el tipo de interés, la tasa de inflación que haya en el momento, el crecimiento de la economía, el nivel de empleo. Y si hablamos de microeconomía, como tal es el impacto de cambio entre las variables del mercado y del sector. Ya dando como tal respuesta a la definición de este término, voy a decir la respuesta a este punto. Es de esperar que la bolsa, que es más sensible a las condiciones económicas, pague retornos promedio más altos cuando hay una acción cada vez más sensible a las condiciones económicas. Existe un mayor nivel de riesgo asociado con esa acción. Este mayor nivel de riesgo viene con retornos esperados más altos, por lo que se esperaría que el fabricante de automóviles produzca retornos promedio más altos en comparación con la compañía de agua. Pasaré al séptimo punto, del cual dice: ¿qué tipo de acciones esperaría usted que pague el rendimiento promedio más alto? Acciones en una industria que es muy sensible a las condiciones económicas, como un fabricante automotriz, o acciones en la industria relativamente insensibles a las condiciones económicas, como la del agua, y por qué. La respuesta es: sabemos por el texto que el riesgo específico de la empresa puede protegerse mediante la diversificación, mientras que el riesgo del mercado no puede protegerse, ya que afectará a todas las empresas en un mercado determinado.
Las empresas no tienen control sobre el riesgo de mercado, ya que la empresa no puede controlar los factores de mercado. El riesgo específico de la empresa, por otro lado, puede abordarse y accionistas pueden exigir mayores rendimientos si hay un nuevo riesgo específico de la empresa como un nuevo competidor que le ingresa al mercado. Por último viene el capítulo 28, donde habla de problemas y aplicaciones. Aquí voy a explicar el punto 1 y el punto 2, el cual dice el punto 1. La Oficina de Estadísticas Laborales anunció que en abril del 2010 de todos los estadounidenses adultos estaban empleados 139.455. Desempleados estaban 15.260 y no formaban parte de la fuerza laboral 82.614. Utilice esta información para calcular. Nos piden aquí calcular la población adulta, la fuerza laboral, la tasa de participación de la fuerza laboral y la tasa de desempleo. Tenemos como primer punto que la población adulta se calcula sumando el número total de empleados, desempleados y fuerza laboral, la cual nos da un total de 237.329.000. Para hallar la fuerza laboral se suma el número total de empleados por el número total de desempleados y este es un total de 154.715.000. Para hallar la tasa de participación de la fuerza laboral, que es el tercer punto, se tiene que calcular con la tasa de participación con la fuerza laboral por 100 dividido la población adulta. Esto sería igual a 154.715.000, que es el total de la fuerza laboral, por 100 dividido en 237.329.000, que es la población adulta. Y esto nos da un resultado en porcentaje del 65,19%, que como tal es la tasa de participación de la fuerza laboral. Para el punto donde nos pide la tasa de desempleo, esta se calcula con el número de desempleo por 100 dividido la fuerza laboral, por lo cual queda 15.260.000 por 100 dividido en 154.715.000 y esto nos da un porcentaje del 9,86%. Ahora explicaré el segundo punto. En este segundo punto nos pedía que fuéramos a un sitio web de la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos y con los datos que nos daban teníamos que calcular cuál es la tasa de desempleo nacional justo ahora, encuentre la tasa de desempleo para el grupo demográfico que mejor se ajuste a una descripción suya, por ejemplo, basándose en edad, sexo y raza. ¿Es más alto o más bajo que el promedio nacional? ¿Por qué cree usted que pasa esto? Entonces la respuesta es: el empleo total de nómina no agrícola aumentó en 315.000 en agosto y la tasa de desempleo aumentó a 3,7%, informó la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos. Ganancias laborales notables ocurrieron en los servicios profesionales y comerciales, la atención médica y el comercio minorista. Este comunicado de prensa prestará estadísticas de 2 encuestas mensuales. La encuesta de hogares mide el estado de la fuerza laboral, incluida el desempleo por características demográficas. La encuesta de establecimientos mide el empleo no agrícola y las horas y los ingresos por industria. Gracias.